Bienvenidos a leerciencia.net. En este video vamos a mostrar cómo utilizar una celda electrolítica hecha con vinagre de cocina, para encender un LED. Antes de ir con el procedimiento, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Para el experimento vamos a necesitar algunos recipientes. En este caso vamos a utilizar estos recipientes de vidrio. Como electrolito vamos a utilizar vinagre normal, del que se utiliza en la cocina, puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana. Para los electrodos vamos a utilizar láminas de zinc. En caso de no encontrar láminas de zinc, se pueden utilizar clavos galvanizados. Vamos a utilizar también como electrodo positivo cables de cobre o alambres de cobre. Algunos cables con pinzas cocodrilo para hacer las conexiones, los diodos que vamos a prender, por lo menos un diodo que esté en buen estado, y algunos clips para sujetar los componentes de cada una de las unidades que vamos a armar. Opcionalmente, si tienen un multímetro a la mano, lo podemos utilizar para hacer algunas mediciones. Y en este caso yo voy a utilizar alguna cinta doble fax para sujetar los recipientes y evitar derrames. Vamos al procedimiento. Para iniciar el experimento vamos a armar las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas están formadas por dos electrodos. En este caso vamos a utilizar un electrodo de zinc y un electrodo de cobre. Esta combinación de metales es la más apropiada para poder establecer un potencial o una diferencia de potencial adecuada para nuestro experimento. Una vez que hemos colocado los dos electrodos que toquen el fondo del recipiente pero que no se toquen entre sí, voy a sujetarlo en una cinta doble fax para que al colocar los cables evitemos producir derrames. La celda electrolítica se completa colocándole el electrolito, que en este caso es vinagre corriente, del que utilizamos en la cocina. La cantidad de vinagre puede influir en el funcionamiento de la celda, así que vamos a colocar una cantidad generosa. Las celdas electrolíticas funcionan por un principio químico. Existen unas reacciones que se llaman reacciones redox o reacciones de óxido-reducción, en la cual unos materiales pierden electrones y los otros los ganan. Esta transferencia de electrones se puede aprovechar para generar una diferencia de potencial, de tal manera que al conectar una resistencia entre los dos electrodos se genere una corriente eléctrica. Vamos a armar todas las cuatro celdas y continuamos con el procedimiento. Una vez armadas las cuatro celdas, vamos primero a hacer algunas mediciones. Entonces voy a conectar el polo positivo de la primera celda, que es el cobre, con el polo positivo del multímetro. El multímetro está en voltaje en corriente directa. Y voy a conectar el polo negativo, que es el zinc de la celda, con el polo negativo del multímetro. Y observamos que obtenemos 0,964 voltios, es decir, prácticamente tenemos un voltio de diferencia de potencial. En las celdas electrolíticas, este par de zinc y cobre es el más eficiente. Teóricamente debería darnos 1.1 voltios, pero por la deficiencia de las conexiones que tengamos, pues no vamos a obtener el 100% del rendimiento. Sin embargo, tenemos prácticamente un voltio. Desde luego, un voltio no es suficiente para encender un LED. Entonces lo que vamos a hacer es conectar la siguiente celda en serie. Para conectarla en serie, pasamos el polo negativo al zinc de la siguiente celda y unimos el zinc de la primera celda con el cobre de la celda siguiente. Y observamos que inmediatamente el voltaje aumenta a 1.96. Es prácticamente, se hizo al doble. Y así sucesivamente. Hagamos la prueba conectando la tercera celda. Entonces conectamos el lado negativo del multímetro al zinc de la tercera celda y vamos a unir la segunda celda, el zinc de la segunda celda, con el cobre de la tercera celda.
y observamos que el voltaje aumentó a 2.99, es decir, cada una de las celdas nos está entregando en promedio 0,95 voltios. Y hagamos lo propio con la última celda. El negativo al zinc y unimos la tercera celda siempre de la misma manera, el zinc de una celda con el cobre de la otra. Igual que ocurre en cualquier batería, cuando las baterías se conectan en serie, aumenta el voltaje, es decir, aumenta la diferencia de potencial. Aquí tenemos prácticamente 3,94 voltios, unos 3 voltios, casi 4 voltios. Ahora sí vamos a probar si es posible encender el LED. Entonces vamos a utilizar un LED común y corriente. Los LED tienen dos paticas, una más larga que la otra. La más larga es positiva, así que vamos a unir esa pata larga, la positiva, que es la que viene del cobre de la primera celda, con la negativa, que es la que viene del zinc de la última celda. Y al conectarlos, vemos que el LED ha encendido. Voy a utilizar este cartoncito negro para que veamos la luminosidad del LED. De tal manera entonces que utilizando solamente vinagre y algunos electrodos de cobre y zinc o clavos galvanizados, podemos obtener una pila electrolítica para encender un LED.